Ok, estamos aquí nuevamente en el centro de IDP, que es parte del complejo del Ministerio de Educación, aquí apoyando a los chicos en la preparación de los exámenes de bachillerato. Así ofreciendo con mucha humildad nuestro trabajo para que ustedes puedan lograr sus sueños y puedan pronto entrar a la universidad y estudiar la carrera que desean. Entonces, deseando la mejor forma, los éxitos que puedan tener. Recuerden que el esfuerzo es lo que se va a premiar al final de este camino y que todos estos detalles que nosotros estamos haciendo lo hacemos con mucho amor para que ustedes puedan lograr sus sueños. Entonces, arrancando a lo que vinimos y tenemos que nos están dando una tabla y nos dicen considere la siguiente información referida al tiempo que tardan los empleados de una empresa en trasladarse desde su casa hasta el trabajo para responder los ítems números 45 y 46. Entonces nos están dando una tabla, nos están dando una cuestión desde el tiempo en intervalos de 0 a 15 y la cantidad de empleados que duraron ese tiempo. Entre 0 y 15 hubieron 5, 10 entre 15 y 30 y así sucesivamente. Entonces lo que tenemos que hacer acá es buscar la marca de clase para encontrar un dato único, porque si no lo hacemos no podríamos sacar el promedio. Para sacar el promedio tenemos que multiplicar la marca de clase por la frecuencia. Entonces, ¿cómo sacamos la marca de clase? Sumamos 0 más 15 y lo dividimos entre 2. Esto nos está dando 7,5. Entonces ponemos 15 más 30 y lo dividimos entre 2. Esto nos estaría dando 22,5. Pongamos el 7,5 que estaba por acá. Es más o menos decir el valor central entre los datos. Entonces, de 30 a 45 lo sumamos y lo dividimos entre 2 y esto nos tiene que dar 37,5. Luego 45 más 60 y lo dividimos entre 2, esto nos tiene que dar 52,5. Y luego 60 más 75 y lo dividimos entre 2 y eso nos tiene que dar 67,5. Tienen que repetir el proceso para cada uno de los intervalos. Una vez que ya tenemos el dato, podemos decir que para sacar el promedio se puede afirmar que 7,5 está 5 veces, 22,5 está 10 veces y así sucesivamente cada uno de los datos con su frecuencia. Para poder sacar el promedio, que es lo que nos están preguntando aquí abajo, ¿cuántos minutos en promedio tardan los empleados desde sus casas hasta su lugar de trabajo? Entonces, para sacar el promedio tenemos que sumar todos los datos y dividirlos entre el número de datos. Entonces, como el 7,5 está 5 veces, entonces lo vamos a hacer así. 7,5 multiplicado por 5 más el 22,5 está 10 veces más el 37,5 está 16 veces, más el 52,5 está 12 veces, y el último valor que es 67,5 está 7 veces. Todo eso dividido entre el total de datos. Si sumamos los datos tenemos 5 y 10, 15 y 16, 31 y 12 nos está dando 53 y 3 nos está dando 56 datos. Entonces ponemos 56 datos. Revisemos la cuenta, 5, 15, 31 y 12 son 43. 43 y 7. Vamos a borrar esto. Aquí. 43 y 7 nos da 50 datos. Entonces todo esto dividido entre 50. Metemos todo eso dentro de la calculadora y nos está dando 39,3 aproximadamente. Si es necesario redondear, siempre recordar redondear del 5 para arriba. La respuesta correcta tenemos que colocarla como 39,3. La siguiente pregunta. Nos están preguntando, la mediana de los datos corresponde a un valor mayor o igual que 30 y menor que 45. Entonces vamos a interpretar eso. ¿Cómo sacamos la mediana de los datos de una tabla de
en este caso del tiempo y la cantidad de empleados. La mediana de los datos es el valor central. Vamos a subrayar esto acá. Y decimos que mediana es el valor central. Como hay 50 datos, la mediana tiene que estar entre el dato 50 y el dato 51. Vamos a decir que, perdón, como son 50 datos, la mediana tiene que estar entre el dato 25 y el dato 26. Vamos a ponerlo en forma de ejemplo aquí. Son 50 datos. Entonces, de aquí para arriba tienen que haber 25 datos y de aquí para abajo tienen que haber 25 datos. La mediana son los valores centrales. Entonces, si tenemos esa cantidad de empleados, yo voy a decir 5 y 15, 5 y 10 me está dando, de aquí a aquí, me está dando 15. Si luego le sumo 16, ya nos da 31 valores. Como estamos diciendo que la mediana está entre el valor 25 y el valor 26, quiere decir que la mediana tiene que estar por aquí, antes del 31. Entonces, la mediana tiene que ser 22,5. Por lo tanto, nos está diciendo que la mediana es un valor entre... No, perdón, vamos a corregir esto un poquito. Vamos a volver a colocar el 22,5. Ok. Entonces, decimos que hay 15 hasta 22,5. De 22,5 a 37,5 llegamos a 31 datos. Entonces, 37,5 es el dato, por decirlo así, el dato 31. Eso quiere decir que la mediana tiene que ser un valor menor que 37,5. Cuando tenemos el texto nos dice que es un valor mayor o igual que 30, pero también menor que 45. Eso quiere decir que esta afirmación es correcta. Por lo tanto, decimos que la 1 es verdadera. Después, con certeza, el tiempo mínimo que tardan los empleados desde sus casas hasta su hogar de trabajo es de 5 minutos. Regresemos a la tabla. En la tabla nos están diciendo que al menos 5 de los empleados duraron entre 0 y 15 minutos. Por lo tanto, no podemos verificar que el tiempo mínimo sea 5, porque 5 es más bien la cantidad de empleados, pero como dice que el valor mínimo es de 0 hasta 15, el máximo, entonces pudieron haber durado 0 o 1 o 2 o 3 o cualquier número entre 0 y 15. Por lo tanto, esa afirmación es incorrecta. Y entonces decimos que es verdadera solo la 1. En la pregunta número 47, nos están dando una tabla y nos están diciendo que es referida a las calificaciones de 1 a 100 de los rubros que componen la evaluación del curso. El porcentaje que le corresponde a cada rubro, así como la calificación que obtuvo un estudiante en cada uno de ellos, se muestran en la siguiente tabla. Entonces tenemos que la prueba escrita valía un 50% y la calificación de este estudiante fue de 60, la prueba de ejecución un 30% y fue una nota de 90 y la prueba oral fue de una nota 100 que valía un 20%. Entonces nos están preguntando, la nota final que obtuvo el estudiante del curso, para obtener la nota final lo que tenemos que hacer es multiplicar 60 por un 50%. Entonces podemos poner por acá 60 por 50% más 90 por un 30%. Recordemos que son 30 de cada 100, por eso pongo la razón de 30 sobre 100. Luego tenemos 100 por un 20%. Metemos todos esos datos en la calculadora y esto nos está dando una nota de 77. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción C. Seguimos adelante con las preguntas y entonces tenemos la pregunta número 48 y número 49. En este caso nos están dando una tabla que representa los valores mínimos, los valores máximos, los cuartiles de la sección A, B y C de un colegio. Y en la primera pregunta nos están diciendo, en la sección A, el recorrido intercuartílico. ¿Y qué era recorrido? Recorrido es una diferencia.
siempre que nos digan recorrido o diferencia, vamos a decir que el máximo menos el mínimo es el recorrido. Entonces, nos dicen que es en la sección A. ¿Cuál es el máximo en la sección A? 84. ¿Cuál es el mínimo en la sección A? 52. Entonces, vamos a decir que en este caso sería 84 menos 52. Y esto nos estaría dando 8 a 60 y 24 serían 32. Por lo tanto, vamos a decir que el recorrido fue es recorrido intercuartílico, no recorrido normal, perdón. Bueno, eso que queda ahí de recorrido normal, nos están diciendo recorrido intercuartílico. Recorrido intercuartílico es el Q3 menos el Q1. Ya decía yo que había algo extraño que no había leído. Entonces, importante, así como me sucede a mí, nos puede suceder a cualquiera. Y como recomendación, yo les diría que cada vez que tienen una pregunta, subrayen con uno de esos pailos de colores, como lo hago yo, exactamente qué es lo que nos están preguntando, porque muchas veces leemos por encima, como me sucedió a mí en este caso, y no terminé de leer la oración, sino que diga, sí, claro, recorrido, y entonces ya me fui directo a decir que era máximo menos el mínimo, y es el ejemplo que sirva para todos de experiencia, que siempre hay que marcar lo que nos están preguntando. Entonces, recorrido intercuartílico es el Q3 menos el Q1. Entonces vamos a quitar las marquitas que habíamos hecho del recorrido, y ahora vamos a poner nuevas marquitas y decimos que el Q3 en este caso era 72 y que el Q1 era 60. Entonces decimos que 72 menos 60, ahora sí nos da 12. Entonces esto es verdadero. Luego la sección C es la que tiene mayor recorrido en cuanto a los pesos de los estudiantes, porque estamos hablando de que esta tabla está conformada por peso y no lo había leído antes. Bueno, muy bien, entonces estamos hablando de los pesos. Y nos dice que el C es el mayor, entonces tenemos que sacar todos los recorridos. En este caso ya yo tenía por aquí los apuntes y ya tenía aquí todas las restas, y entonces vamos a decir que el recorrido de A sería, vamos a ver, este es el mismo, 48, 49. Ok, entonces el recorrido de A, tenemos, ponerlo por acá, en este caso sería desde 80, que es lo que tenemos por aquí. El recorrido de A es 84, me parece. Sí. Menos 52, que era la operación que habíamos hecho hace un rato. Entonces, 84, le quitamos 52, nos da 32. Luego, el recorrido de B, tenemos que en un color diferente, decimos que el B sería 72 menos 56, entonces ponemos 72 menos 56, y esto nos está dando, es que yo tengo unos datos diferentes por acá. Bueno, vamos a hacer la pata, entonces 72 menos 56 son 4 y 22 serían 28. Vamos a ponerlo acá. Que me estaban hablando por aquí, me estaban haciendo una corrección. Entonces vamos a decir que entonces a 72 le quitamos 26, son 4 para llegar a 60 y 12 serían 16 en total. Y el valor de C nos están dando que el recorrido de C sería, vamos a ponerlo en color celeste, que sería 90 menos 54. ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí. Entonces decimos que 90 menos 54 nos están dando un aproximado acá de 36. Y nos preguntan, ¿cuál es el mayor recorrido? Nos están diciendo, la sección C es la que tiene mayor recorrido. En este caso vamos a decir que es correcto porque nos dio 36, mientras que la A nos dio 32 y la B nos dio 16. Por lo tanto, es verdadero y ambos son verdaderos. En la pregunta número 48, que también utiliza la misma gráfica, nos están diciendo, en la sección B, un 50% de los estudiantes cuyos pesos son mayores
o iguales que 58 y menores o iguales que 67, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nos están diciendo de porcentajes? Los porcentajes, cuando tenemos los cuartiles, les voy a hacer aquí con un diagrama de cajas para que lo podamos ver fácilmente. Entonces, en el diagrama de cajas, cuando estamos hablando de cuartiles, estamos dividiendo los datos en 4 secciones. La primera sección viene del mínimo hasta el cuartil 1. La segunda sección viene del cuartil 1 al cuartil 2, que vale la pena recordar que es la mediana. Y la sección 3 que viene del cuartil 2 al cuartil 3. Ajá, más despacito. Entonces ponemos por aquí que esto es el máximo, que sería la cuarta sección. Si yo divido un total, digamos que el total sea un 100%, y lo divido entre 4, me quiere decir que hay 25% por acá, 25% por acá, 25% por acá y 25% por acá. Entonces, cuando nos den una pregunta que nos hablen de porcentajes, nos están hablando de exactamente esas divisiones. Y nos dicen, bueno, entonces, en la sección B, nos están dando un 50% va de los números mayores o iguales que 58, pero menores que 67. Vamos al gráfico. De 58 hasta 67. Entonces, por acá tenemos la sección B y tenemos que de 58 a 57 es del cuartil 1 al cuartil 3. Entonces, del cuartil 1 al cuartil 3 tenemos un total de 25 y 25 es un 50%. Por lo tanto, esta opción sería verdadero. Luego vamos a ver la otra opción. Nos están diciendo, en la sección A. Bueno, vamos a la sección A. Vamos a marcarlo con otro color. Nos dicen que es un 50% para los valores que van menores o iguales que 60, pero mayores que 72. Entonces vamos a la sección A. Vamos a borrar por aquí los datos que ya habíamos pintado de la sección A para volverlos a pintar con la información que nos están dando. Entonces, menores o iguales que 60. En la sección A, menores o iguales que 60 sería del cuartil 1 al valor mínimo. Y mayores que 72 serían los valores que van del cuartil 3 a el valor máximo. Entonces, vamos a decir que estamos diciendo que por acá estaba el 60 y que por acá en el cuartil 3 estaba el 72. Entonces, si yo digo menores que 62, pero mayores que 70, menores que 60, perdón, y mayores que 72, tengo un 25% de este lado y un 25% del otro lado. En total es un 50% y por lo tanto eso también es verdadero. Entonces, como referencia, siempre hagan una caja, ubiquen los datos para que puedan reconocer fácilmente las preguntas y hacer el análisis de forma correcta. La respuesta correcta en este caso es ambas. La siguiente pregunta, que tenemos 50 y 51, entonces vamos a decir que tenemos un diagrama de cajas. A mí me gustan más los diagramas de cajas de una forma visual, es mejor para interpretar, para eso se hacen. Y nos están diciendo, bueno, en el diagrama de cajas en representación, la duración en minutos de las entrevistas realizadas en encuestas telefónicas a 800 personas, eso quiere decir 400 personas por cada mes. Entonces, en febrero hay 400 personas y en marzo hay 400 personas. Durante los meses de febrero y marzo, bueno, duración en minutos de las entrevistas realizadas durante febrero y marzo. Cuando yo interpreto esta tabla, puedo observar que en febrero el valor mínimo es de 10, el primer cuartil de 15, el segundo cuartil, la mediana, es de 20 y así sucesivamente podemos ver las divisiones de los cuartiles como lo hicimos antes. Entonces vamos a interpretarlo y vamos a pintar con colores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que además de un porcentaje me están dando una cantidad de elementos. Y así como dividimos los porcentajes, vamos a dividir los elementos. Entonces, si yo tengo 400, ¿verdad? En febrero, y lo divido entre 4, me quiere decir que cada sección va a medir 100. Entonces yo voy a repartir esos 100
en cada espacio. Entonces digo que entre el valor mínimo y el primer cuartil hay 100, luego otro 100, luego otro 100 y luego los últimos 100. Y en marzo también lo vamos a repartir, ponemos 100, 100, 100 y 100 para completar los 400. Entonces ahora sí, ya puedo pintar. Y dice, entonces, en cada mes se tardó 25 minutos o menos en realizar un 75% de las entrevistas. Entonces, me voy al mes de febrero y busco 25 o menos. Por acá está el 25. Entonces voy a pintar esto que está aquí. Y tenemos que el 75% de las respuestas, vamos a ampliarlo porque nos están diciendo que por allá es necesario ampliarlo para que se vea bien. Y entonces decimos que 25 minutos o menos, tenemos 3 secciones y es 25, 25, 25% nos da un 75%. Por lo tanto, esa respuesta es verdadera. Luego, tenemos al menos una de las entrevistas realizadas en el mes de marzo duró más que cualquiera de las entrevistas realizadas en el mes de febrero. Entonces, vamos a ver qué nos están diciendo. Vamos a pintar con otro color. Dice, por lo menos una de las entrevistas realizadas en el mes de marzo. El mes de marzo es este que tenemos acá. Duró más que cualquiera de las entrevistas del mes de febrero, entonces vamos a ver los máximos. El máximo que duró en marzo es de 35. Por lo menos un valor máximo es ese número. Y el máximo de febrero fue de 30. Eso quiere decir que por lo menos uno de los valores es mayor que febrero. Y por lo tanto, como nos dicen que en marzo duró más que cualquiera de febrero, eso sería verdadero. Por lo tanto, ambas serían verdaderas. La pregunta número 51. Nos están diciendo que el recorrido de la duración de las entrevistas, bueno, necesitamos el mismo gráfico. Entonces yo tengo el gráfico por acá para poder trasladar los datos y entonces decimos, el recorrido de la duración de las entrevistas realizadas en el mes de marzo es mayor que el recorrido de la duración de las entrevistas en el mes de febrero. Bueno, pues el recorrido es simplemente la operación de las restas, la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces, vamos a decir, nos hacen relación, vamos a subrayar, marzo mayor que el mes de febrero. Entonces, vamos a sacar el recorrido de marzo. Vamos a borrar un poquito por aquí algunas cosas para poder ver el análisis. Y entonces, dice que el valor del recorrido de marzo, entonces marzo, el recorrido sería 35 menos 5, y eso nos está dando 30. Mientras que en febrero sería el máximo, que sería 30, menos el mínimo, que es 10, y esto nos estaría dando 20. Vamos a borrar un poquito más porque esto ya me está estorbando acá. Y vamos a poner que esto nos dio 20. Podemos ver claramente que el recorrido de marzo es mayor que el de febrero. Podemos observar también visualmente, yo digo, mira, sí, los extremos de la caja inferior, de la caja de marzo, es mayor que los extremos de la caja de febrero. Eso nos permite hacer el análisis de forma rápida de un diagrama de cajas. Para eso lo hacemos, para poder interpretar de una forma visual más rápida. Entonces, esto decimos que es verdadero. Luego, en el mes de febrero, 300 entrevistas duraron 15 minutos o más, mientras que en marzo fueron 200 entrevistas las que duraron más de 15 minutos o más. Ya yo borré aquí parte de la información que ocupaba. Vamos a poner otra vez los valores de 100 que habíamos puesto, porque es necesario para hacer este análisis. Una vez que ya colocamos todos los 100, ya podemos hacer el análisis. Ok, bueno, entonces vamos a pintar. Recuerden llevar los Pilot de colores para que puedan colorear todo el examen, todo lo que puedan, para que sea bonito también. Entonces, dice, 300 entrevistas, 15 minutos o más, en el mes de febrero. Entonces, vamos a la gráfica. Febrero, buscamos el 15, ahí está el 15, y 15 minutos o más,
tenemos que sí, son 300. Entonces, eso que está diciendo ahí, hasta el momento es cierto. Mientras que marzo, bueno, pongámosle check de que está cierto. Mientras que marzo, vamos a pintarlo en color verde. Dice, marzo son 200, las que duraron más de 15 minutos o más. Entonces yo voy a marzo y busco el 15 otra vez y digo que de ahí en adelante, ¿cuántas estoy pintando? 200. Entonces, vengo acá y digo que esto también es verdadero, todo lo que han dicho ahí es verdad y entonces ambas son verdaderas. Recuerden hacernos todos sus comentarios y compartir todo este tipo de videos que estamos haciendo para el beneficio de ustedes. Entonces, pregunta 52. Con respecto a la pregunta 52, nos dicen que hay dos selecciones de octavo año que se les aplicó la misma prueba en iguales condiciones. Entonces, que van de la nota del 1 al 10, más obtenida de un estudiante de cada sección, así como la media aritmética y la desviación estándar de las notas obtenidas por los estudiantes de cada sección y que se muestran en la siguiente tabla. Este tipo de preguntas solo se usa la fórmula. Entonces, podemos observar que nos están diciendo posición relativa. Por acá. Esta fórmula viene en el anexo de los exámenes de bachillerato en la parte de atrás y dice que la posición relativa es el dato menos la media aritmética dividido entre la desviación estándar. Yo puse la simbología para no tener que escribir todo lo que dice ahí, pero eso es lo que vamos a hacer. Entonces, posición relativa del 8.1 y posición relativa del 8.2. Entonces vamos a poner en orden primero la posición relativa del 8.1. La posición relativa del 8.1 dice que el dato, vamos a buscar el dato, acá abajo está. ¿Dónde está? Ah, aquí. Entonces, el dato del 8.1 es 80. Entonces vamos a poner 80. Menos la media aritmética. ¿Qué tenemos de media aritmética? Tenemos el 50. Entonces ponemos menos 50. Y todo esto dividido entre la desviación estándar. ¿Cuál es la desviación estándar? El 10. Entonces ponemos 10. Entonces 8 menos 50 da 30 y 30 entre 10 da 3. Ustedes meten eso en la calculadora y ya les da. La del 8.2 ahora para hacer la comparación. Porque nos están preguntando, la nota más alta obtenida por un estudiante de la sección 8.2 tiene una mejor posición relativa. O sea, ¿cuál es el valor que nos da mayor posición relativa que la nota obtenida por un estudiante del 8.1? Entonces nos dicen que el 8.2 debería ser mayor. Vamos a ver si es cierto. Si es cierto. Entonces, tenemos que cambiar de color aquí y decimos, la nota más alta, 78. Entonces ponemos 78 menos. La media aritmética que tenemos en este caso es 52, entonces ponemos 52 y esto dividido entre la desviación estándar. La desviación estándar en este caso es de 8, entonces ponemos entre 8. Meten esos valores en la calculadora, esto da 13 cuartos y aproximadamente es 3,25. Entonces podemos ver que sí es cierto, que 3,25 es mayor que 3. Entonces tiene una mayor posición relativa y decimos que esto es verdadero. Ahora nos están diciendo la variabilidad relativa. ¿A qué se refiere con variabilidad relativa? Bueno, vamos a sacar la variabilidad relativa. La variabilidad relativa siempre tiene que ver con el coeficiente de variación. El coeficiente de variación sirve para comparar valores entre dos grupos de datos diferentes. Entonces, ponemos el 8.1 y el coeficiente de variación, en este caso, sería la desviación estándar, que sería del 8.1 es 10, ya lo hemos puesto por allá arriba, dividido entre la media aritmética. Vamos a borrar las marcas para volverlas a hacer, que me gusta más poderlas ubicar aquí. Entonces, la desviación estándar es 10. Luego, la media aritmética es 50. Entonces, pongo
10 sobre 50 multiplicado por 100, y entonces cancelamos los ceros y esto está dando un 20%. Luego, la del 8,2, decimos que la desviación estándar, en este caso, es 8 entre 52 por 100. Entonces, 8 entre 52 por 100, y esto nos está dando 15,38%. Y vamos a la pregunta, ¿qué es lo que nos están diciendo? Nos dicen que el 8,1 presenta una mayor variabilidad que el 8,2. Vamos a ver. El 8,1 es 20% y el 8,2 es 15%. Entonces, por supuesto que sí. Entonces vamos a poner que esto es verdadero y ambas son verdaderas. Siguiente pregunta. En este caso nos están dando diferentes valores y nos están diciendo que hay dos tipos de salarios, el salario de N, el salario de T. Vamos a leerlo porque tenemos que ver qué es lo que nos dicen. A ese tamaño está bien. Y entonces decimos, ok, entonces dice que vamos a hacer la tabla por aquí. Ustedes tienen el texto para que lo puedan leer. Y decimos que N, tenemos T, los salarios, en este caso, el salario de N es 744,000, 744,000. 820,000 el de T. Tenemos que la media aritmética es 688,000, 688,000, 818,000. Y tenemos que la desviación estándar de uno es 46,500 y la desviación del estándar del otro es 58,900. Entonces, ¿qué nos están preguntando? Nos dicen, los salarios de la empresa T, o sea, esta empresa que tenemos acá, poseen una mayor variabilidad relativa. Recordemos que cuando nos dicen variabilidad relativa, lo que tenemos que hacer es sacar el coeficiente de variación. ¿Y qué es el coeficiente de variación? Dividir la desviación estándar, que es esta que está acá, dividido entre la media aritmética. Cuando hacemos esa división, entonces ponemos 58,900 dividido entre 818,000 y esto lo multiplicamos por 100 y esto nos está dando aproximadamente un 7,2%. Mientras que si lo hacemos de los valores de N, tenemos que dividir la desviación estándar entre la media aritmética y multiplicarlo por 100, y entonces decimos que eso sería 46,500 dividido entre 688,000 y esto por 100, y esto nos está dando aproximadamente 6,7%. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo que los valores de T, en este caso la variabilidad de T, la variabilidad relativa de T posee una menor variabilidad relativa que la empresa N. Entonces vamos a ver si T es menor que N. Vamos a ponerle texto aquí, esto es T y esto es N. Entonces los valores de T no son menores que los valores de N, son mayores. Entonces esto sería falso. Luego, el salario del trabajador de la empresa N ocupa una mayor posición relativa con respecto a los salarios de su empresa que el salario. Bueno, entonces posición relativa. Para posición relativa vamos a ocupar un poquito más de espacio. Vamos a sacarlo por aquí arriba. Entonces, posición relativa sería el dato, que en este caso el valor de T sería 80 y por aquí estaba, dato, salario, aquí. 820,000, pongámoslo por acá arriba. 820,000 menos la media aritmética, que serían 818,000. Y esto se divide entre la desviación estándar, que sería 58,900. Y esto nos está dando 0,03.
Luego tenemos que sacar también la posición relativa del valor de n. Entonces hacemos la misma forma. 744.000 menos la media aritmética, que sería 688.000, entre la desviación estándar, que es 46.500, y esto nos está dando un total, vamos a ponerlo por acá, de 1,20. Vamos a interpretar la pregunta. La pregunta dice, el salario del trabajador N, el trabajador N es este que está acá, ocupa una mejor posición relativa que el salario de T. Tenemos que 1,20 es mayor que T, y por lo tanto esto es verdadero. Solo la 2 es verdadera. Vamos a ver, acá vamos a borrar esto por acá para tener más espacio. Y entonces vamos a hacer pregunta 54, 55 y 56. Nos están diciendo que existen unas cartas del 1 al 15 y que tenemos 4 diferentes tipos de grupos de cartas. Entonces, aquí está, vamos a quitar esto que es, vamos a subrayar, 4 del 1 al 15. Entonces hay azul, hay rojo, hay amarillo y hay otros que son verdes. Entonces, tenemos que tener la imaginación para ver 15 cartas de color azul, 15 cartas de color rojo, 15 cartas de color amarillo y 15 cartas de color verde. Entonces, si yo quiero obtener una carta azul, tenemos 15 de 60 y por lo tanto, esto sería 15 de 60, que es lo mismo que 0,25, o sea, un cuarto. Tener una carta que tenga un número impar. Los números impares del 1 al 15 hay 8 números impares y tenemos 4 colores, entonces 8 por 4 nos estaría dando 32 y estos son 32 de 60. Esto nos estaría dando, si simplificamos sería 16, pero no necesitamos simplificarlo por el momento. Vamos a obtener una carta con un número divisible entre 5. Entonces tenemos divisibles por 5, sería el 5, el 10 y el 15. Entonces tenemos 3 valores en las cartas azules, 3 valores en las cartas rojas, 3 valores en las cartas amarillas y 3 valores en las cartas verdes. Eso quiere decir que son 3 por 4, 12 valores. 12 de 60. Es importante que siempre visualicemos en este tipo de preguntas el espacio muestral del que estamos hablando para después hacer las relaciones de unión, intersección y sucesivamente complemento, que también es lo que preguntan en este tipo de ítems. Luego obtener una carta con un número mayor que 10, entonces sería 11, 12, 13, 14, 15. Son 5. Por 4, eso nos estaría dando 20 de 60. Ahora sí, vamos con las preguntas. Nos dicen, ¿cuántos puntos muestrales encontramos en el evento de A intersección D? Entonces, A, que sean de color azul, que tenemos 15 en total. Y el D, que sea obtener una carta mayor que 10. Entonces, mayores que 10 y azules, entonces tenemos que el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. En total tenemos 2, 4, 5 cartas que son solo azules y que son números mayores que 10. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción B. Nos están diciendo después B unión C. Entonces, B unión C. Bueno, ¿cuántas tenemos en B? En B tenemos 32. ¿Cuántas tenemos en C? En C tenemos 12. Recuerden que la unión es la suma de los dos valores menos la intersección. ¿Cuántas tenemos de intersección? Vamos a ver, si B nos están diciendo que sean números impares y C nos están diciendo que sean divisibles entre 5, entonces números impares divisibles entre 5 sería el 5, el 10 no cuenta, y el 15.
Entonces tenemos 2 por cada grupo de colores. Entonces 2 por 8 nos da 16. Entonces esto nos estaría dando 32 más 12 menos, no, 16 no, mentira. No son 8 grupos, son 4 grupos. Entonces 2 por 4, 8. Ahora sí, entonces sería 32 más 12 son 44 y le quitamos 8, nos estaría dando 36. Siempre que nos dicen unión, tenemos que sumar y restar la intersección. La 56, bueno, ¿qué significan grupos mutuamente excluyentes que no tienen elementos en común? Vamos al A. El A dice color azul. El D dice mayor que 10. Obviamente tenemos 5 cartas que son mayores que 10 de color azul. Entonces, si hay intersección y mutuamente excluyentes es que no hay intersección. Entonces, esto es falso. El complemento de A. Bueno, vamos a ver qué es A. A dice que son 15 cartas de las 60 en total. El complemento es lo que le hace falta para completar todo el campo muestral que tenemos, que son 4 grupos de 15, son 60. Entonces, a 60 le quitamos 15, nos da 45 cartas. Esto es el complemento y por lo tanto eso es verdadero. Ok, vamos a ir un poquito más despacio, ¿está bien? Vamos a las últimas 3 preguntas que tenemos. Entonces, las últimas 3 preguntas que tenemos sería la pregunta 57. Dice, la siguiente tabla nos muestra la cantidad, los datos correspondientes a la cantidad de hogares que hay en 4 países. La siguiente tabla muestra los datos correspondientes a la cantidad de hogares que hay en 4 países y la cantidad de los hogares que poseen el servicio de televisión por cable. Bueno, entonces, vamos a la pregunta. La tabla la podemos analizar conforme vamos viendo la pregunta. De acuerdo a la información anterior, si la empresa desea establecerse en el país el cual tenga mayor probabilidad de elegir al azar un hogar con televisión por cable, entonces, ¿en cuál país debe establecerse la empresa? Entonces, la probabilidad serían los sucesos entre las posibilidades. Entonces, los sucesos dicen que tenemos 21 de 48. Entonces, tenemos que dividir 21 entre 48 y esto nos da 0,44. Da 43,7, pero hay que redondear a 44. Luego 22 dividido entre 24,5 y esto nos da 0,90. 4 dividido entre 4,4 y esto nos va a dar 0,90 también, aunque este es mayor que este porque el redondeo los hace verse iguales, pero este era 0,8979 y este 0,9090. Luego tenemos 0,9 dividido entre 2 y esto nos da 0,45. Como nos interesa encontrar la mayor probabilidad, entonces la mayor probabilidad tendría que ser del valor de S. Recordemos que a la hora de redondearlos se ven iguales, pero este siempre fue mayor. Por lo tanto, la opción S sería la respuesta correcta. Tenemos otra tabla, la pregunta número 58. Entonces, vamos a decir que en la sección de sexto año la muestra tiene 4 cajas y cada una de color diferente. En las 4 hay chocolates de 4 tipos, chocolates de tipo M, N, P y Q. Los chocolates solo difieren en el sabor y están distribuidos de la forma siguiente, como indica la tabla. Entonces vamos a leer la pregunta y con la pregunta vamos a interpretar los datos de la tabla. Dice, si un estudiante, que en este caso se escoge al azar de una de las cajas y se desea que sea del tipo N, entonces, ¿cuál caja tiene que escoger para tener la mayor probabilidad de obtener un chocolate deseado? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como probabilidad es los sucesos entre la totalidad, tenemos que saber cuántos valores hay en cada caja. Tenemos 6, 10, 15 y 20. Aquí hay, vamos a cambiar de lápiz. Ahí. Aquí hay
51 diferentes tipos de chocolates entre M, N, P y Q. Luego en la caja azul hay 35, luego en esta caja verde hay 46, en la caja amarilla hay 60. Y entonces vamos a decir que para poder sacar la probabilidad tenemos que dividir, por ejemplo, como nos dicen, el conjunto N. Entonces tenemos que dividir cada uno de estos datos entre el total que hay en cada caja. La caja gris tiene que ser 10 dividido entre 51. La caja azul tiene que ser 10 dividido entre 35. La caja verde nos tiene que dar 12 dividido entre 46 y la caja amarilla tiene que ser 16 dividido entre 60. Metemos todos esos valores en la calculadora y este nos da 0,19, bueno, redondeado a 20, este nos da 0,29, este nos da 0,26 y este nos da también 0,267 redondeado a 0,27. Entonces, vamos como siempre a subrayar la pregunta. ¿Cuál de estos tiene una mayor probabilidad? Obviamente, la caja azul. Entonces, la caja azul sería en el que tenemos mayor probabilidad de sacar un chocolate y que este sea del tipo N. La pregunta 59. Entonces, en la pregunta 59 tenemos una relación de bolsos de color negro. Bueno, nos dicen 1500 bolsos. Y de estos 1500 bolsos, 40% son negros y el 30% son de cuero. Y además, 5% de ellos son de la combinación entre negros y cuero, o sea, la intersección. Entonces, vamos a decir que el concepto de la palabra O, que nos están preguntando aquí, dice, de acuerdo a la información anterior, si se le selecciona un bolso al azar, y entonces, ¿cuál es la probabilidad de que en notación decimal, cuál es la probabilidad en notación decimal de que no sea de cuero ni negro? Entonces, cuando nos dicen no, a veces la parte más fácil es buscar lo que dice sí y ver cuánto queda para decir que no. Entonces, lo que yo voy a hacer es usar cuántos son de cuero o negros para ver cuántos son en total y lo que queda es lo que no es. Entonces, de cuero nos dicen, porque tenemos los datos de los que son de cuero. Cuero son 40. Más, recuerden que la palabra O, la conjunción O, vamos a subrayar aquí, ya la borré. O, le iba a colorear. La conjunción O indica que es la suma de las dos probabilidades menos la intersección. Esa es la clave. Entonces sería 40 más 30 menos la intersección de las dos, que son 5. Esto nos estaría dando 75. Esto quiere decir 40, 30 y 5. 75. Vamos a ver. Eran 40, 30 menos 5. Sí, 70 menos 5 nos da 65%. Al tener un 65% que son de cuero o negros, lo que hace falta para llegar al 100%, entonces decimos que 100 menos 75 nos está dando 35%. Como lo tenemos que poner en notación decimal, entonces tenemos que poner 0,35. Y entonces esa sería la respuesta correcta. Y ahora la última pregunta de este examen y de este repaso que estamos haciendo. Nos están diciendo, la siguiente tabla muestra los datos correspondientes a la cantidad de millones de personas sedentarias o activas según su sexo en un país. Entonces vamos a ver qué nos están preguntando. Dice, de acuerdo a la información anterior, si se selecciona al azar una persona de ese país, entonces, ¿cuál aproximadamente es la probabilidad? Nos piden la probabilidad. Que sea una persona activa o que sea hombre. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo?
Vamos a subrayar la palabra O con un color diferente. ¿Qué significa O? Sumar una probabilidad más la otra probabilidad menos la intersección. Entonces, activa. ¿Cuántos? Vamos a ver si que nos dicen hombres o mujeres. Información selecciona al azar. Una persona de ese país. ¿Cuál es bueno, es una persona. No importa si es hombre o mujer. Entonces, personas activas de ese país. Activas en total dice que son, vamos a pintarlo con color acá, 1,57 personas activas, indiferentemente si es hombre o mujer. Entonces vamos a poner 1,57. Más, que sean hombres. ¿Cuántos hombres hay en total? Entonces hombres hay en total 2. Y ponemos más 2. Menos la intersección, o sea, que sean activos y que sean hombres. Vamos a subrayarla con otro color. Y decimos activos y hombres hay 0,84. Metiendo esos valores, bueno, y como es una probabilidad tenemos que dividirlo entre el total de datos. Y el total de datos tenemos por acá que es 4,6. Entonces 4,6 y haciendo eso, ahí metiendo los datos en la calculadora, nos da 0,59. Y así llegamos al final de este proceso que estamos entregándoles así con mucho cariño para que ustedes tengan toda esta energía y puedan aprovecharlo de la mejor forma. Así deseándoles lo mejor, que tengan mucha claridad a la hora de hacer los exámenes. Recuerden que lo más importante es hacer bien lo que sí sé hacer. Lo que no sé hacer lo voy dejando porque conforme voy avanzando en el examen, tal vez al hacer una operación digo, mira, me acordé de aquella operación y entonces ahí es donde me devuelvo a hacerla. Si no me acuerdo, pues igual, primero lo más importante es manejar el tiempo de las que sí sé hacer, porque esas son las más importantes. Cuando uno a veces dice, es que quiero hacer esta pregunta, y esa pregunta entro en conflicto conmigo mismo, porque tal vez sí sé que la hice en algún momento, algo parecido, pero no me acuerdo y me enredo, eso va a embarriolar la cancha, por decirlo así. Entonces, mejor hacer bien todas las preguntas que yo sí sé hacer primero, y después las demás preguntas. Así deseándoles la mejor de sus éxitos, así desde el Ministerio de Educación, estamos muy complacidos en presentar todo este trabajo para el beneficio de toda la comunidad. Y damos por concluido esta tercera actividad que es estadística y probabilidad. Deseando que les vaya muy bien. Muchas gracias.